Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, en este día de reposo, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en esta hermosa clase, que podamos aprender con tu Espíritu, Padre, que nos acompañe y que estas cosas que aprendamos podamos aplicarlo en nuestra vida para tratar de ser mejores y poder ayudar a otras personas a que también en ese camino. Bendícenos y protégenos, bendice a los hermanos que no pudieron estar, bendice a nuestras familias y pedimos estas cosas más las que tú sabes que necesitamos con mucho amor en el nombre de tu Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, Omar, por tu oración. Gracias a todos también por entonar el himno. Y para continuar, vamos a prepararnos porque tenemos ahora la clase de el capítulo número 9, el arrepentimiento y bautismo, que esa va a ser impartida por la hermana Ana Orellana. Ahorita que esté preparada, para que todos estén listos ahí con su escrito de las enseñanzas de Brigham Young. Si no, de todos modos lo voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Cuando lo esté poniendo en la pantalla me dicen si se alcanza a ver, y si no, para aumentar la imagen, ¿ok? Vale. Sale. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermana. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Adelante, hermana Orellana. No se me oye la voz, hermano. Yo le había mandado unas citas. Sí, las tengo. Ok. Porque las citas es lo que yo resumo de la clase para enseñarlo. Ok, bueno. Usted no me menciona qué cita necesita y la vamos poniendo, ¿ok? Ok, está bien. La clase comienza, ¿verdad? Que el presidente Brigham Young testificó cuando él se bautizó, ¿verdad? Dice que un humilde espíritu le testificó que sus pecados le fueron perdonados. Bueno, yo creo que todos nosotros, el día que nos bautizamos, es un día que no olvidaremos. Así sentimos nosotros, que no teníamos pecados, que habíamos nacido de nuevo. Creo que todos sentimos ese gozo de que nuestros pecados fueron perdonados, ¿verdad? Sí. ¿Quiere compartir alguien lo que sintió al saber que estaba limpio, que había nacido de nuevo? Sí, hermana, fíjese que Ajá. cuando yo me bauticé, a mí ahí en el barrio me dieron el mormón seco, me dieron. ¿Verdad? Que es que yo desde pequeño iba a la iglesia, desde los 10 años. Me gustaba ir ahí con los muchachos de los hijos del patriarca Cepeda, y entonces me decían así porque no me había bautizado y porque mi papá pues no dio el permiso, ¿verdad? Y era menor de edad. Cuando llegué ya como a los 19 años fue cuando yo me bauticé. Y yo me acuerdo que ese día, híjole, sentí mucha alegría porque esperé tanto tiempo, ¿verdad? Casi 8 años para poderlo hacer, ¿verdad? Y después de que me bauticé, pues no era perfecto, ¿verdad? Cometí errores como todo, pero ya el Espíritu Santo me ayudó a seguir adelante, ¿verdad? A ser lo que soy hoy en día. Pero sí sentía ese deseo de ir a la iglesia desde joven, pues, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que mi papá lo encontré, como él tomaba, ¿verdad? Y lo encontré y me dijo, me quité la corbata, ¿va? Y me dijo, ¿para dónde vas? Y le digo yo, no, pues voy para el cine. Bueno, toma 10 pesos y regresas rápido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y ahí nosotros íbamos no había capilla, ¿no? Nosotros íbamos hasta allá al barrio Lempira.
Allá Y no, eso hace mucho tiempo que pasó eso, sí, al barrio Lempira. y fue una gran bendición que yo me crié en un buen ambiente ahí. Bonito. Pero nos quedamos con que usted estuvo, no se le había permitido bautizarse y cuando usted se bautizó sintió el gozo de haberse bautizado, ¿verdad? De haber ido tanto tiempo a la iglesia y no podía lograr porque no, su papá no se lo permitía, pero ese gozo que yo quiero que nos quede, ¿verdad? El gozo que sentimos cuando nos hemos bautizado, ¿verdad? Exacto. Ajá. Vamos al primer segmento de la clase que se llama A medida que aumentamos. Si quiere lo pone, bueno, a medida que, para que lo lean, lo que, el título, lo que dice. Pues me interesa que el título se lo graben. El título. Bueno, no, era el título de la clase. El título. Sí, el título de la clase. Ok. Arrepentimiento y bautismo. No. El segmento primero. Oh, a medida que aumentan nuestros entendimientos. ¿Sí? A medida que aumentamos nuestro entendimiento. ¿Sí lo ven? Ajá. Sí. Léamelo, Malú, porfa. Bueno, a medida que aumenta nuestro entendimiento, también aumenta nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. El pecado consiste en hacer lo malo cuando conocemos lo bueno y podemos hacerlo. Y se retribuirá con un castigo justo en el debido tiempo del Señor. Aunque hagamos... Está ahí, hermanos. Ok, está bien. Bueno, entonces, patriarca, ¿cómo definió el presidente Brigham Young el pecado? Ahí, esa es una pregunta de información, solo tienen que ver la información allí. ¿Cómo lo definió él? Lo que es el pecado. Es que aquí dice que hacerlo malo cuando conocemos lo bueno, dice. Entonces, ese es el pecado. Cuando ya tenemos el conocimiento y hacemos las cosas diferentes a lo que se nos enseñaba, entonces ahí es donde estamos pecando. Porque dice que entre más conocemos, es más grande el pecado, ¿no? Hay una frase que lo mencionamos mucho en la iglesia que dice, a mayor conocimiento, ¿cómo es? A mayor condenación. Mayor condenación. ¿Cierto? Entonces, si usted ve, el conocimiento nos puede condenar, ¿verdad? Entonces, pero el título es bien interesante, lo que dice, a medida que aumenta nuestro entendimiento, aumenta nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Todo lo que aprendemos aumenta nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso él dijo que pecado es el que sabe hacer, como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También lo dice. Sí, dice, consiste en hacer lo malo, dice, cuando conocemos lo bueno. Entonces, y ahí lo estamos haciendo con el conocimiento que tenemos. Exacto. Sí. Él lo menciona en Santiago 4:17, que dice lo mismo, que el pecado consiste en hacer lo malo cuando conocemos lo bueno. Sí. Entonces, me gustaría que me definieran qué es el arrepentimiento en la guía de estudio para las escrituras, lo que dice en la guía para el estudio de las escrituras, lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento. Ajá. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene ahí, la triple, para ver en la guía para el estudio de las escrituras? Sí, ahorita lo estoy buscando aquí. Arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. Dice arrepentimiento, dice un cambio que se efectúa. ¿Un cambio? ¿Cómo dice? Que se efectúa. ¿Un cambio que se efectúa? Después dice en el corazón, en el
y en el modo de pensar. O sea que todo lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. El arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado y entregue su corazón y su voluntad a Dios, sometiéndose a los mandamientos y deseos del Padre y abandonando el pecado. El verdadero arrepentimiento nace del amor por el Señor y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Toda persona responsable de sus actos ha pecado en alguna forma y debe arrepentirse a fin de progresar hacia la salvación. Nuestro arrepentimiento se hace efectivo y aceptado por Dios solo mediante la expiación de Jesucristo. Ok, solo, oiga bien, solo mediante la expiación de Jesucristo. Entonces vemos, ¿verdad?, que el arrepentimiento es un cambio en el corazón. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, arrepentimiento era un vocablo que se llamaba chu, que significa volverse, darse vuelta, volverse al Señor. Cuando uno hacía un chu, era que se volvía al Señor y abandonaba todo el pecado. En el Nuevo Testamento ya se llama metanoeo, que significa un cambio en el corazón, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y realmente lo abandonamos por completo, obtenemos un cambio en el corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en segundo Nefi 9, 25, por favor. 9:25. Yo creo que está ahí en el 9:25. Lo leo, hermano. Sí, por favor. 25. Bueno, Sí. dice el 25. Por lo tanto, Él ha dado una ley donde no se ha dado ninguna ley. No hay castigo, y donde no hay castigo no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de Él. Ok. Entonces sabemos que hay dos leyes eternas, ¿verdad? Que es la misericordia y la justicia. Una de ellas puede robar un ápice pequeñito a la otra, ¿verdad? Ni la justicia le puede robar a la misericordia, ni la misericordia a la justicia. Entonces dice que Él ha dado una ley, ¿verdad? Nosotros los que ya nos hemos bautizado, nosotros tenemos ley, pero a los que no se les ha dado ley, no hay, para los que no tienen ley, no hay castigo, no hay condenación. No necesitan la misericordia del Santo de Israel, porque no hay castigo, pero para nosotros, los miembros de la iglesia, que hemos hecho un convenio con el Señor, sí, nosotros estamos bajo la ley. Para nosotros sí hay castigo, para nosotros hay condenación, para nosotros ahí está la misericordia del Santo de Israel si nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, porque si nosotros que tenemos ley nos arrepentimos, entonces la misericordia reclama al pecador, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, el Dios de Israel tiene misericordia. Entonces dice aquí que por medio de la expiación de Jesucristo, no te preocupes, cuídate mucho, ahí nos vemos. La expiación de Jesucristo satisface las demandas de la justicia, ¿verdad? Pero la justicia ya no puede, aunque si pecamos y nos arrepentimos, la justicia no nos puede reclamar, porque la misericordia satisface la demanda de la justicia por medio de la expiación de Jesucristo. Pero sobre todo aquellos que se les ha dado una ley, ¿verdad? Los que no tienen ley, no tienen castigo, no tienen nada, ¿verdad? Porque entonces dice, leamos el 27 de ese de Siempre Alma, 9, el 27. ¿Se la leo, hermano? Sí, por favor. Pero hay de aquel a quien la ley es dada
Sí, que tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros y que los quebranta y los malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible. Bueno, eso es para nosotros. Miren esa escritura. Hay en nosotros, ¿verdad? Porque para nosotros hay castigo, hay condenación. Entonces, si nosotros malgastamos los días de nuestra probación en la ignorancia, ¿verdad? Y aún teniendo el entendimiento, pecamos y no valoramos el compromiso que hemos adquirido y la responsabilidad que hemos adquirido con el Señor. Ya ve lo que dice ahí al final. ¿Cuál es la consecuencia, Víctor, de lo que dijo? Dice, porque su estado es terrible. Eso. Entonces, hermana, ¿Ah? hermana, ¿me escucha? Hola, hermana. Sí, lo escucho, no lo había visto. Les pido mis disculpas porque me equivoqué pensando que era las 7:30 y hasta después reflexioné, qué barbaridad. Bueno, acerca de lo que se está hablando ahorita, por ejemplo, una persona cuando peca inconscientemente, me imagino que es diferente, ¿verdad? O sea, inconscientemente que no conoce el Evangelio de Jesucristo. Pero si ya nosotros conscientemente que tenemos el Evangelio con nosotros, ya sí tenemos castigo, ¿verdad? Pues le diré que sí, nosotros sí, pero en el caso suyo, que usted no se ha bautizado, usted todavía no tiene ley. Usted el día que usted puede, ahorita tiene pecados y si es limpito el día que usted se bautice, ¿entiende? Pero para nosotros, los que ya hemos entrado a las aguas del bautismo, como dice el hermano Víctor, para nosotros nuestro estado va a ser terrible, terrible, ¿me entiende? Claro, cuando ya se nos ha dado la ley, estoy entendiendo así, ¿verdad? O sea, cuando ya nosotros hacemos un compromiso, tenemos un compromiso. Los convenios que hemos hecho el Señor al bautizarnos de guardar sus mandamientos. Entonces ahí ya nuestro estado va a ser terrible. Dice, malgastamos los días de nuestra aprobación en la ignorancia, ¿verdad? Por eso dice que a mayor entendimiento, mayor condenación. Y nuestra responsabilidad con Dios, ¿verdad? Eso. Entonces, vamos a leer la cita. No. Tengo una pregunta aquí. ¿Cuál es el peligro que corremos cuando aumenta nuestro entendimiento y no cumplimos con nuestra responsabilidad? Casi lo acabamos de hablar ahorita, pero si ustedes pueden aportar algo a esta pregunta, ¿cuál es el peligro que corremos? Ya sabemos que dice que nuestro estado va a ser terrible, pero ¿qué otras cosas pueden ustedes decir en esta pregunta? Bueno, hermano, el peligro que también corremos es de que perdemos de ser dioses también. Sabemos que vamos a estar a diferente nivel, de acuerdo a la... Bueno, es que si nuestro estado va a ser terrible, vamos a perder todo. Pero me gustaría que usted me dijera a mí ahorita, como cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad con el Señor, ¿qué peligro corremos? Porque también necesitamos su ayuda temporal ahorita aquí en esta vida. Claro. Hermana. Sí. Me imagino yo que, bueno, el peligro que corremos es que estamos a un paso de caer en cualquier error. ¿Me entiende? O sea, allí es donde nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad? En cuanto a la responsabilidad que tenemos. Entonces, estar conscientes y tratar de no caer en ningún error, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Bueno, se nos han enseñado tantas cosas. Vaya, para el caso, se nos ha mandado a pagar un diezmo íntegro. ¿Qué sucede si no lo hacemos?
Las ventanas del Es cielo. un, sí, es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Es más, nos reta el Señor y nos dice, probadme ahora en esto, ¿verdad? Entonces, a veces tal vez no recibimos un castigo, pero simplemente cerramos las ventanas de los cielos en cuanto a bendiciones que podrían ser nuestras. O cuando se nos da un llamamiento, lo cumplimos a medias, entonces ahí paramos bendiciones, ¿verdad? Y luego también vamos perdiendo fuerza espiritualmente y gradualmente podemos llegar a ir cayendo en otras cosas, ¿verdad? Que nos van a ir debilitando poco a poco espiritualmente. Entonces, en eso es que debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque perdemos fuerza espiritual, perdemos bendiciones que tal vez estaban próximas a dársenos, pero como no hicimos las cosas que se requiere de nosotros, entonces simplemente perdemos esas bendiciones. Y entonces dice que malgastamos nuestra aprobación. Así es, sí. A veces por la ignorancia. Vaya, sí. Cuando dicen usted, voy a tomar café, voy a tomar esto, no creo que una taza de café. Estamos malgastando nuestra aprobación en ignorancia, porque la palabra de sabiduría es muy clara. Y la palabra de sabiduría nos bendice espiritualmente, temporalmente. Entonces, nosotros necesitamos bendiciones temporales porque necesitamos salud. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a vivir sin salud? Entonces, qué importante es que todo lo que sí entendemos lo pongamos en práctica, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos las bendiciones de Dios, que no nos falte alimento en nuestra mesa, necesitamos paz en nuestro hogar, necesitamos, y todas esas cosas que nos bendicen temporalmente, también nos van a irse con nosotros, es lo que nos vamos a llevar. Yo me voy a llevar conmigo que pagaba un diezmo íntegro, llenaba mi lamparita de aceite porque pagaba mi diezmo íntegro. Esas cosas van a ir conmigo. Entonces, qué importante es que todo lo que entendamos, porque Dios nos abre nuestro entendimiento para que entendamos las cosas. Este manual de Brigham Young nos está abriendo nuestro entendimiento. Es que lo practiquemos realmente, que hagamos las cosas. Que si hacemos cosas malas, vayamos y nos arrepintamos de lo que hacemos. El arrepentimiento es diario, porque todos los días pecamos. Yo cuando me arrepiento a orar, le pido perdón a Dios todos los días por mis debilidades, por mis errores, ¿verdad? Porque todos los días pensamiento, pecamos. Hay muchas maneras, ¿verdad?, en que lo hacemos. Y hay veces que los pecados ya... Bueno, ya vamos a hablar más adelante, ya lo más grave. Hay que ir a confesar con el obispo, porque ustedes se arrodillan, ¿verdad? Y le piden perdón a Dios, pero son pecados que yo sé que él ha dicho que si nos arrepentimos, porque cuando yo le digo perdón a Dios, Él mira mi corazón. Si realmente estoy arrepentida de haber, tal vez tuve un mal pensamiento hacia alguien, o le deseé un mal a alguien, o dije algo de alguien que no era cierto, ¿me entiendes? Son cosas, Él sabe si yo estoy arrepentida porque Él mira mi corazón, ¿verdad? Entonces, qué importante es que todo, cuando estamos bajo la ley, ya tenemos ley, nosotros no tenemos escapatoria a la ley, estamos bajo la ley de Dios, ¿verdad? Vamos, ¿qué consejo nos da el presidente Brigham Young cuando pecamos? ¿Qué nos aconseja él que hagamos? Eso ya lo hablamos, pero... Confesar y pedir perdón. Cuando él dice que busquemos los frutos. Cuando nos arrepentimos, el arrepentimiento tiene frutos en nuestra vida. Él dice que cuando nos arrepentamos, que busquemos los frutos del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo podríamos buscar los frutos del arrepentimiento? Hermana. Ajá. Bueno, según lo que leí yo, dice que si le hemos hecho daño a un hermano o a un ser humano, busquémoslo y pidámosle perdón. ¿Verdad? Si hablamos de alguien en mal, pidámosle perdón por lo que se habló de él sin ser cierto.
¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras, y sucesivamente, esa es una de las maneras de podernos arrepentir y de pedir perdón, ¿verdad? Sí, creo que en la cita 1 está esto, Omar, por favor. Víctor. Ajá. En la cita 1, creo. Donde dice... No, él la va a poner, él la va a poner. Vaya pues, está bien. Creo que es el número 2, ¿no? No, es la 2, entonces, no es la 1. Ajá. Lo que estaba diciendo el hermano Juan Ramón, ¿verdad? Que Sí. dice, vamos ahí, hermano Juan Ramón, ¿puede leer? Sí, sí. Solo que me amplíe un poquito más la letra el hermano Víctor, porque Ok, mi sí. celular no sé, no. Sí. Ajá, Ahí, por ahí está bien. ok. Ok. Si perjudico a alguna persona, debo entonces confesarlo y reparar el mal que haya causado. Yo creo en confesar y declarar siempre, simple y honradamente, lo que haya de manifestarse en público y en mantener en privado lo que debo conservarse en privado. Declaren en público lo que pertenezca al público. Si han pecado en contra del pueblo, confiésenlo. Si han pecado en contra de una familia o del vecindario, vayan a ellos y confiésenlo. Si han pecado en contra de una persona, háblenle y en privado y confiésenlo. Cuando los hombres se arrepienten verdadera y honradamente y manifiestan a los cielos que su arrepentimiento es genuino en obediencia a los requisitos que se les han enseñado mediante las leyes del Evangelio, tiene entonces el derecho de recibir la salvación y no existe poder alguno que pueda privarles del buen espíritu. Lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Que uno perjudica a una persona, el presidente nos aconseja que vayamos y tenemos que ir a pedir perdón a la persona que hemos ofendido, ¿verdad? Mostrar el arrepentimiento. Si lo hemos ofendido en público, pues tenemos que mostrar un arrepentimiento en público, ¿verdad? Pero algunas veces hemos pecado, aún dentro de nuestra familia, ¿verdad? A veces tenemos que pedir perdón a los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Y si lo hemos ofendido en privado, pues llamarla en privado y decirle, ¿verdad? Pero lo que él nos está llevando realmente es que dice que nos arrepintamos verdaderamente y que manifestemos a los cielos que nuestro arrepentimiento es genuino. Eso, ¿verdad? Eso, la palabra genuino. Porque realmente lo que nos está mandando ahí el presidente Brigham Young es a seguir los pasos del arrepentimiento. ¿Conocen los pasos del arrepentimiento? ¿Quién los conoce? ¿Me los puede decir? Lo primero que hay que hacer. El número 1. Micrófono más. No tiene micrófono. Micrófono. Perdón. Ajá. Ya me pueden perdonar ahí. Le decía que primero es cometer el error, ¿verdad? Mire, Conocer el pecado. mire, Primero fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo. No, los pasos del arrepentimiento, reconocer el pecado. Reconocer el pecado. El pecado que uno ha cometido, ¿verdad? Luego de reconocerlo, ¿cuál es El el segundo? arrepentimiento. Sentir pesar por lo que hemos hecho, ¿verdad? Al reconocerlo vamos a sentir pesar por lo que hemos hecho. Y luego vamos, el tercero es vamos y lo confesamos. Confesar. Ajá. Y luego dice que hay que reparar el daño. Reparar el daño. Y el último es no volverlo a hacer. No volverlo a hacer, exactamente. Eso es lo que quiere que hagamos el presidente.
Primero que lo reconozcamos, luego que sintamos pesar, luego vamos a confesarlo y luego tratamos de reparar un poco el daño que hemos hecho y no lo volvemos a hacer. Eso es verdadero arrepentimiento. Entonces, si hacemos esos pasos del arrepentimiento, entonces además de que vamos a recibir el perdón del Señor, Él no lo va a recordar más. El Señor no lo va a recordar más. Entonces, van a venir los frutos a nuestra vida del arrepentimiento, como dice, el deseo genuino de arrepentirnos cada vez que cometemos pecados, ¿verdad? El deseo de orar, de sentir, cuando cometemos un pecado, sentir la tristeza según Dios. Si yo cometo un pecado y me preocupa lo que la gente va a decir, esa no es la tristeza según Dios. Si yo cometo un pecado sexual, que tengo que irlo a confesar ante el obispo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no lo quiero decir? Porque ¿qué va a decir la gente? Me van a criticar, ¿qué va a decir la gente? Lo que van a pensar, lo que va a pensar el obispo, lo que van a pensar todos, ¿me entiendes? Eso no es sentir la tristeza según Dios, sino la tristeza según Dios es ir con un corazón quebrantado, con humildad, porque realmente uno para ir a eso tiene que ir con un corazón humilde a pedir perdón. Por ejemplo, los pecados de moralidad, ¿verdad? No se pueden confesar en una oración, como cuando yo me arrodillo en la noche y le digo, Padre Celestial, perdóname por mis pies. Esos pecados los pecados sexuales que dicen, confesarse en una oración. Estos pecados merecen ir al obispo a confesarlo. Y el obispo nos va a ayudar a reponernos del pecado por medio de la expiación de Jesucristo, ¿verdad? Digamos, se da mucho el abuso físico en los hogares. Y esos son pecados gravísimos. Son pecados gravísimos, ¿verdad? Entonces, no podemos arreglarlo con una oración de decir, bueno, lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos, y decírselo en una oración. No, hay que ir donde el obispo. No podemos esconder los pecados que cometemos, ¿verdad? Si tenemos en nuestra vida algún lugar oscuro, sucio, debemos limpiarlo. También debemos evitar los malos pensamientos. Porque necesitamos, hay veces que vamos acumulando en un rincón oscuro algunos pecados que cometemos que realmente debemos de ir a confesarlos, pero los vamos acumulando ahí en una esquina y olvidándonos de ellos, y eso nos hace un daño espiritual terrible realmente. Los lugares los limpiemos bien y vayamos y salgamos de eso, porque eso no nos deja avanzar espiritualmente, ¿verdad? No podemos teniendo esas cosas ahí. Si he cometido pecados graves y voy a estarlo escondiendo, no voy a progresar espiritualmente. ¿Por qué cree usted, Víctor, que necesitamos sentir dolor para tener un arrepentimiento sincero? ¿Por qué cree que es necesario el dolor, el pesar para tener un arrepentimiento sincero? Pues creo que debe de sentir uno dolor realmente, porque debemos de sentir que de verdad estamos haciendo algo mal, porque de lo contrario nuestro espíritu no podía testificarnos que estamos en lo correcto, ¿sí? Y realmente a veces nosotros pensamos que las cosas que estamos haciendo son correctas. Muchas de las veces, nosotros, hasta que no nos lo dice alguna persona, muchas veces hasta nos ofendemos, ¿verdad? Pero realmente puede ser que estamos haciendo mal las cosas, incorrectamente. Puede ser que también el Espíritu no nos está ayudando completamente porque no abrimos nuestro corazón para aceptar realmente el error que estamos cometiendo.
Y O sea que ese sentimiento de dolor en el arrepentimiento es necesario, ¿verdad? sí, Necesario, porque dice que ese dolor es lo que nos acerca a Dios. ujú, En una ocasión yo miré algo que decía, Dios, quítame el dolor de mi vida. Y él le decía que no se lo podía quitar porque eso era lo que lo acercaba a él. Entonces, es cuando estamos con dolor, cuando es que nos acercamos al Señor, ¿verdad? Y entonces Él nos bendice con el perdón y no lo recuerda más. Imagínense qué lindo tener un pecado. Hermana, quiero hacerle una pregunta. Ajá. Eh, concerniente a lo que estamos hablando, por ejemplo, si alguien no sintiera dolor por un pecado que ha cometido, entonces, si pide perdón, no lo estaría haciendo, pues, definitivamente de corazón o Es sintiéndose que genuino. sí, fue culpable, ¿verdad? Entonces creo también, hay otra manera, me imagino yo que hay veces que psicológicamente lo hacemos por una enfermedad, porque no nos hemos tratado. Otro de los aspectos, pienso, que sí tenemos que ir donde el obispo para que él nos pueda ayudar de una manera, como quien dice, psicológicamente. Eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Y Espiritual. espiritualmente también, ¿verdad? Ajá. Bueno, es que los pecados graves se deben de tratar con el obispo, ¿verdad? Correcto. La verdad que nosotros debemos de sentir dolor por cualquier pecado que cometamos, debemos de sentirlo, pero hay veces que hay pecados así, como yo tengo un pensamiento no muy bueno, entonces yo en la noche me arrodillo y le pido perdón, pero porque yo ya llegué a ese punto espiritual en que quiero mantenerme limpia, pero hay personas que diariamente cometen un montón de pecados y en la noche ni siquiera le piden perdón a Dios, y no digamos cuando son pecados graves, como el abuso físico en la familia, el abuso he visto en algunos hogares miembros de la iglesia donde hay abuso de la autoridad, ¿verdad? Solo porque dicen que tienen el sacerdocio, hacen cosas que no deben, ¿verdad? Y eso deben de ir y confesarlo, máximo. Si quiere tienen la autoridad y tienen el poder. Si quieren tener el poder, tienen que ir y confesar, ¿verdad? Nada hacemos solo con la autoridad, necesitamos el poder. Y Hermana, al arrepentirnos, vienen a nosotros los frutos del arrepentimiento, y esos frutos del arrepentimiento es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Qué pasa si usted, hermano Juan Ramón, va y pide perdón a una persona que usted sabe que la ha dañado? De verdad, siente que usted le ha hecho mucho daño a esa persona. ¿Cómo se siente usted después de que ya fue y se Mire, arrepintió? hermana, le voy a comentar que he pasado ese tipo de situaciones. Se siente uno como limpio de hacer esa situación, de hacer ese daño. Y como dice usted, después vienen los frutos. ¿Por qué? Porque de repente hay un acercamiento ya prácticamente, tal vez sincero, pero puede ser no al 100%, pero el fruto sería en este caso el acercamiento con X persona, el trato con X persona de diferente manera, ya mejor, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos que pienso yo. Y es bonito pedir perdón, es bonito pedir Claro, perdón, porque esa es una de las partes, hermanas, más siente duras que puede paz. haber. Ya vamos a ver lo que se siente cuando uno pide perdón. Cuando mi mamá estaba muriendo, ya estaba mi mamá muriendo, ya saliendo su espíritu de su cuerpo. Yo le pedí perdón a mi mamá por todos mis malos comportamientos cuando era niña, ¿va? Cuando no entendía ciertas cosas. Yo sé que mi mamá me estaba escuchando y yo sé que mi mamá me perdonó, ¿verdad? Pero yo me sentí bien haberle pedido perdón a mi mamá. Que gracias a Dios que lo pude hacer. Hay personas que su mamá se muere y no pueden ni siquiera a veces verla, ¿verdad? Entonces yo me sentí muy feliz de haberle pedido perdón a mi mamá. Y cuando he cometido un error, yo ya he ido donde el obispo a confesar mis pecados, la verdad. Cuando yo me bauticé, yo fui donde el obispo y le confesé mis pecados. Hay un obispo que era mi obispo cuando yo me bauticé.
Ahora ya él ya no es obispo y es el papá de una de mis mejores amigas. Y siempre que lo miro, digo, se va a acordar todo lo que le fui a decir. Pero tal vez él ya ni se acuerda, ¿verdad? Porque pasado tantos años, imagínese 20 y pico de años, pero cuando yo lo miro, digo, se ha de acordar de todo lo que le confesé, ¿verdad? Pero yo fui y me limpié, ¿verdad? Si la persona me quiere seguir juzgando, ese ya no es problema mío, porque yo ya estoy limpia, ¿verdad? La promesa es que si uno confiesa de corazón y le duele, queda limpio, entonces, y Dios ya no lo recuerda. Y si la persona a la que se lo fui a comentar lo sigue recordando, ya, ese ya es su problema, no el mío, ¿verdad? Tiene una pregunta, Omar. Ajá. Diga, Omar, perdón, no lo escuché. Sí, no, es que estaba hablando del maltrato físico en las familias. ¿Verdad? Además del maltrato físico, el más doloroso es el maltrato psicológico, ¿verdad? Porque cuando hay el maltrato psicológico en los hijos, eso duele más y perjudica más, ¿verdad? Y es cuando el obispo, como dijo el hermano Juan Ramón, que necesita psicología de un profesional para que pueda ayudar a esa persona, ¿verdad? A reconocer. Y a superar esas situaciones difíciles. Todas las familias tienen situaciones difíciles. Hay personas que se han divorciado y han quedado con aquellos resentimientos, aquellos dolores, que eso hay que sacarlo del corazón. Si yo conozco que yo me porté mal, pido perdón. Y no solo en ese pecado, hermana, no solo en ese aspecto, en otros aspectos donde las personas son adictas, ¿verdad? Entonces, requiere de la ayuda espiritual de un obispo y de un psicólogo, ¿verdad? Porque hay muchas personas, aún miembros de la iglesia, sabemos que tenemos problemas, ¿verdad? No somos perfectos, pero tenemos problemas en algún hábito que es difícil de dejar y necesitamos realmente la ayuda de un profesional para poder dejarlo eso y poder seguir con nuestras vidas adelante para reconocer de eso se habló en la conferencia general, ¿verdad? Sí. Un discurso muy bueno que vieron en la conferencia general donde se habló de esas cosas de pedir. Yo me acuerdo del elder Boyka Parker, hermana, el elder Boyka Parker dijo de que el pecado, ¿verdad? El hombre no solo actúa así, sino que primero lo trabaja en la mente, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese discurso que dio el elder Boyka Parker? Que lo trabaja en la mente y así va poco a poco tejiéndolo Satanás prácticamente, ¿verdad? Hasta que llegue un punto que aquello que era tan poquito y se le hizo una gran bola gigante que después ya es difícil de tenerla, ¿verdad? Y yo he visto inclusive obispos caer en ese sistema, en ese gran pecado, obispos, ¿verdad? Que tienen que ser excomulgados y volverse a bautizar, ¿verdad? Y volver a empezar de nuevo. Tienen que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Con un sufrimiento, ¿verdad? Para poder arrepentirse, ¿verdad? Pero es algo bello el arrepentimiento y el perdón. Gracias, Omar. ¿Quién quiere compartir algún sentimiento, tal vez Alma Luz, que haya experimentado al arrepentirse por haber ofendido a alguien o por haber dañado los sentimientos de alguna persona? Lo que ha sentido, ¿verdad? Bueno, sí lo he experimentado, ¿verdad? Y sí es un dolor que no se puede explicar, que uno quisiera realmente regresar y no haber cometido eso, pero lo bueno es que sabemos que existe la forma de poder arrepentirnos, llegar a ese punto, ¿verdad? Y la expiación tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Y
yo lo he hecho, pues, de hablar con mis líderes y luego, bueno, he orado, he hablado con mis líderes y es algo que lo he platicado con Dios y Él, como usted decía hace poco, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Así como también a veces cosas como a veces eso de guardar resentimiento por alguien, ¿verdad? Eh, Tampoco ese es un sentimiento que también evita progreso espiritual y que nos está afectando mucho, tal vez más que a la otra persona, porque a lo mejor la otra persona ni cuenta se da. Entonces, sí lo he experimentado y me he sentido bien y muy aliviada después de hablar con mis líderes, ¿verdad? Eso me trae un gran alivio, es como quitarse un gran peso de encima. Y vale la pena hacerlo, sentirse bien con uno mismo y con Dios. Esos son los frutos del arrepentimiento, lo que uno siente después de haber ido a ser humilde y pedir perdón. Hermana, quiero compartir una situación similar, mire. Cuando mi señora estaba embarazada de mi hijo, que vive en España, con ella, una hermana de la iglesia, óigame bien, le recomendó situaciones incorrectas para que mi hijo no naciera. Y mi esposa me contó. Mire, yo le agarré un odio a aquella persona, odio hasta proceder con las leyes. Pero, pero yo empecé a pedir sabiduría al Señor y en un retiro que tuvimos, allí fue el día en que yo dije, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento porque todo el odio que le tenía a aquella mujer, que se me quite hoy y le voy a pedir perdón, aparte de lo que ella había hecho. ¿Y sabe qué hice? El Señor me dio la sabiduría y le pedí perdón y le dije todo lo que yo sentía por ella. Y yo me sentí liberado de aquella situación y que era muy crítica. Como sin embargo, yo pedí sabiduría, el Señor me dio el entendimiento y quien le pidió perdón fui yo, no ella a mí. Entonces uno se siente liberado, se siente como cuando uno no puede respirar y ya respira, ¿verdad? Entonces, lo bonito es que siempre, donde quiera que nos encontramos, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, es un placer, ¿cómo está la familia? Y así. Pero ya uno por lo menos se quitó un gran peso que tenía encima, ¿verdad? Entonces ese era lo libera del odio, ¿verdad? El perdón del odio que usted sentía. Correcto, así es. Por eso en las escrituras vamos a leer como Jacob, hermana, en el libro de Alma. Quiere comentar el patriarca Robledo, que no se le escucha muy bien su micrófono. Ah, perdón. Sí, no le escuché. No, es que yo quería... Ajá. Yo quería hacer como un pequeño comentario. A veces nosotros pensamos que alguien se enojó porque algo dijimos nosotros, ¿va? Así suele suceder. Entonces, a veces es bueno hablar con la persona y decirle que si uno lo ha ofendido, si uno le ha dicho algo que verdaderamente le causó mal a él, entonces también hay que pedirle perdón. Fíjate que por nosotros se bautizó una familia. Ellos se alejaron de la iglesia y yo pensé que yo era que algo había dicho. Entonces, en una ocasión la llamé por teléfono y le digo, mire, fíjese que estaba ya con su esposo. Le digo yo, fíjese que yo quiero hablar con ustedes. Y les dije, si yo los he ofendido a ustedes, les quiero pedir perdón. Pero si yo no los he ofendido a ustedes, háganmelo saber. Entonces solo me dijo la hermana, no se preocupe, no es por usted, es por otra persona. Entonces yo me sentí bien, me quitó aquella carga tan pesada que tenía. Porque yo ya dije entonces no es conmigo. Entonces yo empecé a platicar con él. Entonces también puede suceder esas cosas, hermana. Sí, a veces pueden haber malos entendidos, ¿verdad? O también puede pasar cosas que otra persona dice que usted dijo y que usted no la ha dicho tal vez, ¿verdad? Y a cada persona no le habla, en la iglesia se dan esas cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, ayer se murió una persona de mi barrio y el obispo le compró el ataúd para mandárselo y la señora lo rechazó, la mamá de la muchacha que murió rechazó el ataúd. No sé por qué cosa lo hizo, ¿verdad? Pero vemos que tiene ella, se ha retirado de la iglesia la señora, tiene su corazón lleno de rencor. No sé por qué, no lo sé. Yo iba a ir al velorio, pero yo no me atreví a ir porque dije, la señora está enojada. No sé cómo iba a ser la actitud conmigo, pues, porque ella está enojada con los miembros de la iglesia, no sé por qué. Yo no le he hecho nada, pero igual me dio un poco de temor ir. Pero yo hoy lo he estado pensando, yo voy a ir, ya fue el entierro, pero yo voy a ir a donde ella, a visitarla, a disculparme porque no fui, pero también le voy a pedir perdón si algo le he hecho. Yo no le he hecho nada. Pero ella está enojada con los miembros, le rechazó el ataúd al obispo. Y eso a mí me dio, no sé, me dio mucho pesar. Porque el obispo, mire, a veces hay ocasiones que a veces por hacer el bien, muchas de las veces uno queda mal con las personas. Y cuando uno tiene conocimiento, conoce el evangelio, muchas de las veces hasta tiene que hacer lo reversible, pedir perdón a veces por hacer lo correcto, para que uno se sienta tranquilo también por la tensión que generó uno. Esto me pone... Aunque no sea usted, ¿verdad? El que tiene que pedir perdón, más bien le tienen que pedir a usted. Exactamente. Usted... Y esto viene a reverencia porque a mí me pasó una ocasión con una herencia de mi abuela, de mis tíos, de que se desorganizaron, un tío se quedó con todo y pasaron los años y realmente yo era el nieto de ella preferido. Entonces, por ver esa situación tensa, yo quise reunirlos y aclarar muchas cosas y salió todo al revés, lo contrario. Entonces yo me sentí mal por querer hacer un bien, se cometió algo indebidamente mal para ellos y realmente a veces en esa ocasión tuve que pedir perdón por querer corregir lo correcto y para sentir mi espíritu y mi alma tranquila completamente. Entonces le digo que muchas veces nos encontramos con situaciones y cuando tenemos el evangelio, conocemos de la ley, que en este caso estamos conociendo del arrepentimiento, muchas de las veces nosotros tenemos que doblegar, aunque no hayamos cometido una falta, y para sentirnos con nuestro espíritu en paz y que ellos de la manera como piensen, aunque estén mal, ellos prácticamente uno debe de tener que no sientan que tienen uno resentimiento para ellos. Y claro. Puede pasar esas situaciones también. Sí, uno tiene que a veces ser humilde, porque cuando actuamos estamos con soberbia, no podemos ir y pedir perdón. La soberbia no nos permite, el orgullo no nos permite pedir perdón. Siempre creemos que los demás sí nos deben de rendir a nosotros, pero nosotros no. Por eso es importante tener un corazón humilde, ¿verdad? Pablo nos aconseja cuidar nuestros sentimientos y pensamientos. Nos aconseja que escuchemos, ¿verdad? Con nuestros oídos, que miremos con nuestros ojos y podamos discernir. Y muchas veces hay que pedir ayuda a Dios también, porque a veces cuesta doblegar ese tipo de sentimientos y necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Y podemos sincerar nuestro corazón para no tener ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Incluso cuando hay un divorcio, ¿verdad? Por ejemplo, casi siempre eso no termina nada bien, ¿verdad? Y es una parte que, bueno, en lo personal yo lo que hice fue orar mucho para no albergar ningún mal sentimiento y gracias a Dios, con la ayuda de Él, es algo que yo he podido superar y lograr, ¿verdad? Porque no darle cabida a esas cosas o estar como repitiendo en nuestra mente cosas feas que hayan pasado, ofensas, qué sé yo.
eso realmente no ayuda más que para hacer crecer tal vez más los sentimientos, ¿verdad? Internamente que nos afectan. Y en esa parte, pues, yo puedo decir que con la ayuda de Dios se logra. Yo soy testigo, yo conozco a Alma Luz de tiempo, ¿verdad? Y como ella se divorció, sé cómo era él, y lo que más le admiro a ella es que ella siempre les dijo a sus hijos que mira, que pues jamás les habló mal a sus hijos de su papá, siempre les habló bien a sus hijos de su papá, que lo pueden servir. Ella le tocó sola salir adelante con sus hijos, nunca anduvo pidiéndole nada, y no por eso les dijo a sus hijos, miren, si le pasa algo, no, ella siempre ha estado pendiente de cuando se ha enfermado, sus hijos han buscado a su papá para ayudarlo, ¿verdad? No, eso es perdonar de verdad, ¿verdad? Enferma a sus hijos, porque hay mujeres que o hombres, cuando se divorcian, enferman a sus hijos contra uno de los padres. Eso es fatal, eso es fatal. Eso necesitas pedir perdón. Leamos a lo que dice, nos aconseja Jacob, porque es bien importante. Del segundo Nefi 9, del 28 al 38. Víctor, ¿nos lo puede leer usted? Claro. Del 28 al 38. 38, ok. Presten atención a los consejos de Jacob, lo que nos dice en alma. Oh, ese sutil plan del maligno, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres, cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismo, por tanto, su sabiduría es locura, y de nada les sirve y perecerán. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Más hay de los ricos aquellos que son ricos según las cosas del mundo, pues porque son ricos desprecian a los pobres y persiguen a los mansos y sus corazones están en sus tesoros. Por tanto, su tesoro es su Dios y he aquí, su tesoro perecerá con ellos también. Perecerá con ellos también. Ay de los sordos que no quieren oír, porque perecerán. Ay de los ciegos que no quieren ver, porque perecerán también. Ay de los incircuncisos de corazón, porque el conocimiento de sus iniquidades los herirá en el postrer día. Ay de los embusteros, porque serán arrojados al infierno. Ay de los asesinos que matan intencionalmente, porque morirán. Ay de los que cometen fornicaciones, porque serán arrojados al infierno. Sí, hay de aquellos que adoran ídolos, porque el diablo de todos los diablos se deleita en ellos. Y en fin, hay de todos aquellos que mueren en sus pecados, porque volverán a Dios y verán su rostro y quedarán en sus pecados. Sus pecados. Imagínense de todo lo que nos está diciendo Jacob, que nos cuidemos. Hay de los que escuchan y no, dice ahí que tienen oídos, pero no escuchan, ¿verdad? No escuchan. No escuchan, los embusteros, los mentirosos, los asesinos. Cuidarnos de de eso, seguir esos consejos que nos da Jacob, ¿verdad? ¿Qué piensa usted, Omar, hacer para aumentar su responsabilidad y compromiso con el Señor? Pues mire, una de las maneras que yo me he estado preparando, ¿verdad? Es prácticamente esforzarme por servir a mi llamamiento, ¿verdad? Hacer mis responsabilidades como, ¿verdad? Como líder en la iglesia y ayudar a todas las personas, ¿verdad? A que ellos puedan crecer espiritualmente, ¿verdad? Y trabajar pues con la familia. Es bien difícil trabajar con la familia en cuanto a la obra del Señor, ¿verdad? Porque
ellos necesitan de las cosas del Señor, así como nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, la manera que uno se debe preparar pues, es orando, leyendo las escrituras y guardando los mandamientos y echarle ganas, seguir adelante, ¿verdad? Más que todo, servir en el Evangelio, en la iglesia del Señor. Usted me comentó que estuvo en el templo, ¿verdad? Sí. Estuvo en el templo este fin de semana. Sí, 2 fines de semana seguidos. Pues una de esas cosas para aumentar su responsabilidad y compromiso con el Señor es que esos convenios que usted fue a recordar al templo, realmente honre esos convenios que hace con el Señor, donde ha prometido que hasta con su propia vida, si es usted va a edificar el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Y eso implica Así es. de sacrificios que usted tiene que hacer para edificar el reino de Dios sobre la tierra. Y eso es para todos, ¿verdad? Todos los que vamos al templo tenemos que mantenernos, honrar esos convenios que hemos hecho. Recordemos, cada noche recordamos qué convenio he hecho yo con el Señor. Los estoy cumpliendo y repásenos en su mente. Si no, en algo están fallando, pues y ponerse a hacerlo, ¿verdad? Cumpliendo con el Señor cabalmente, pues porque yo me tengo que mantener en la senda de los convenios del Señor. Eso aumenta nuestro compromiso con el Señor, de cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso con Él. La semana pasada hablamos de la fe, ¿verdad? La fe nos conduce al arrepentimiento, ¿verdad? Y luego, nosotros, después de que tenemos fe, nos arrepentimos y nos bautizamos y hacemos convenios con el Señor. Cuando vamos al templo hacemos convenios mucho más elevados, mucho más sagrados. Pero todos pecamos, ya sea por ignorancia, ya sea por debilidad, ya sea por desobediencia, cada día pecamos. Pero ahí está el arrepentimiento, ahí está el arrepentimiento. Y mediante la expiación de Jesucristo, todos nuestros pecados nos son perdonados, ¿verdad? Porque Él ya pagó, Jesucristo pagó por nuestros pecados, soportó un dolor aterrador, sudó sangre por cada poro, y tomó sobre sí todos los pecados del mundo, ¿verdad? Entonces Él hace posible que nosotros escapemos del pecado. Voy a cerrar este segmento 1. Hermana. Diciéndoles que el arrepentimiento requiere mucho valor, pero vale la pena porque requiere lágrimas a veces. Hermana. Ajá. Yo me preguntaba cómo hizo una sola persona para recibir los pecados de billones y billones de personas, porque eso estamos hablando antes y después de Jesucristo, que han muerto miles y millones y billones, y esa persona tomó los pecados de todos, imagínense. Entonces eso es lo que le ayuda a uno a tratar de ser más humilde, a tratar de llevar las cosas, ¿verdad? Como dicen, derechas del Señor, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Uno se equivoca. Sí, usted se pregunta porque la verdad no tenemos la capacidad humana. Exacto. De la expiación de Jesucristo, pero en lo que poco que se nos permite entenderla, entendemos que fue algo, como dice, soportó un dolor aterrador y lo podemos entender. Yo no logro entender cómo una persona puede sudar sangre por cada poro, pero sí, en lo poco que yo entiendo, me esfuerzo por entender la expresión de Jesucristo para escapar de mi pecado. Y como yo les decía, para cerrar ese segmento, que no importa lo que tengamos que llorar para ir a ponernos frente al obispo, no importa el gran esfuerzo que tengamos que hacer y la humildad que se va a requerir para hacerlo, pero vayamos y nos humillamos y quedamos limpios, ¿verdad?
Me encanta eso, saber que la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Voy a leer el segundo segmento de la clase que dice, podemos validar la expiación en nuestra vida mediante el arrepentimiento sincero. O sea, me encanta porque dice que cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, un arrepentimiento genuino, entonces validamos la expiación en nuestra vida. Sería la cita número 3, ¿verdad? 3. Oh. Se la pongo en la pantalla. Ajá. Por favor. ¿Sí la ven? No, Sí, está bien. esta cita es de la última clase. Voy a seguir con esta. No la quiten porque ya vamos a entrar ahí. Dice el presidente Brigham Young que cuando no haya un arrepentimiento sincero no hay perdón. Y el presidente Kimball dijo que el que no perdona a su prójimo destruye el puente por el que él mismo debe cruzar, ¿verdad? Entonces, el error que se comete a veces, dice el presidente Brigham Young, es que nosotros decimos que Dios nos perdonará, no importa. Si ustedes han escuchado, ¿verdad? En algunas religiones cuando han ido a un velorio han oído decir, sí, pero él aceptó a Cristo. No importa lo que ha hecho, él aceptó a Cristo. Principalmente los evangélicos dicen mucho eso. Y está perdonado, dicen. Sí, los católicos dicen, ya le ponen 4 candelas, le ponen una imagen de Cristo crucificado y empiezan a rezar un montón de Padres Nuestros y Ave María y todo, y con eso Ya es perdonado. cielo. Y los han oído en los velorios físicos en el cielo, ¿verdad? Esas personas. Cuando nosotros sabemos, el presidente Brigham Young dice que nadie, hasta me pareció un poco pesado cuando dice, eso no tiene sentido. Cuando se oye decir eso, que ya están en los cielos, eso no tiene sentido. Más llegarán a los cielos, dice. Sí, se rezan los 9 días, luego al año creo que es, que se vuelve a hacer rezo y se supone que para eso, ¿no? Bueno, por lo menos eso en el catolicismo, ¿ah? Sí, por eso le digo, y él dice que jamás llegarán a los cielos estas personas. Así que fácil sería, sí, porque así sería fácil, hago todo lo que me da la gana en esta vida, me muero y hay que recen por mí y ya está, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y lo leemos, y no voy a leer tanta escritura porque se me... Hermana, ¿Ah? hermana, por eso dice que, la salvación es personal, porque nosotros, independientemente que nos recen y nos hagan muchas situaciones, si no buscamos la salvación personal, estamos condenados prácticamente. La salvación es personal y tenemos que buscar del Evangelio de Jesucristo personalmente. Nadie va a salvar a nadie porque es personal. Hay que buscar a Cristo, hay que buscar el Evangelio para poder ser salvo y perseverar hasta el fin. Pedir perdón, ¿verdad? Leamos en lo que el mundo piensa en Segundo Nefi y Patriarca, Segundo Nefi 28-29. Lo que se piensa, lo que Satanás nos hace creer. Lo que Satanás nos hace creer, ¿verdad? Segundo, ¿va? 28-29. 28-29 dice, hay de aquel que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de Dios, porque ya tenemos suficiente. 28. 18 o 28. 28 y 29. Ok. Bueno, el 28 dice, y por fin, hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca
la recibe con gozo. Y el que está fundado sobre un cimiento arenoso tiembla por el medio de caer. Y el 29 dice, hay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Suficiente, dice, ya no necesitamos la palabra de Dios. Y hay otras escrituras ahí donde habla de que podemos divertirnos, no me acuerdo cómo que dice la escritura, pero comer, beber y divertirnos, porque cuando llegue el momento solo Dios nos va a dar unos correazos y ya, todo va a estar bien. Vamos al cielo todos, ¿verdad? Eso es lo que Satanás nos hace pensar. Entonces, voy a hacer la última pregunta de esta clase que dice, ¿qué peligro corremos al no confesar nuestros pecados y no arrepentirnos de ellos? ¿Qué peligro corremos cuando no confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos de ellos? ¿Cuánto perdemos? Yo diría, ¿cuánto perdemos ahí? Ya está el peligro, hermana, que corremos es de que no vamos a poder ser exaltados. Ajá. Sí, porque una de las cosas que perdemos, bueno, caemos en la muerte espiritual, ¿verdad? Porque somos separados de la presencia de Dios. Y perdemos todo lo que el Padre tiene. Ustedes saben que en la exaltación Él va a compartir todo con nosotros. Pero si no confesamos nuestro pecado, no nos arrepentimos, estamos perdidos. Y Él no va a compartir con nosotros todo lo que Él tiene, ¿verdad? Queremos tener presencia, queremos ser dioses, queremos tener todo lo que Él tiene. Y aún... Hermano Orellana. Ajá. Yo opino y pienso que el que no se arrepiente de sus pecados seguirá siempre en tinieblas, pues. Claro. Seguirá perdido siempre, seguirá haciendo el mismo pecado, lo seguirá cometiendo. Así es. Qué importante que cuidemos nuestra vida, qué importante que apliquemos diario los principios y ordenanzas del Evangelio en nuestra vida y nos mantengamos en la senda de los convenios. El último segmento dice que el bautismo es una, no vamos a leer, yo traía otras citas, pero no, ponga la 3 que teníamos. Víctor, por favor. Sí. Ajá. Vamos a leer un poquito porque ahí habla del bautismo de los niños pequeños. Ajá. Léamelo, Alma Luz. Era la 3, Víctor. La que había puesto. 3. ¿Cuál quiere? Esa es la cita número 3. Donde decía nosotros los santos de los últimos días, creemos en el bautismo. No, de las citas que yo le mandé. Sí, esa es la cita número 3. ¿O cuál quiere? Porque esa es la cita número 3, mire. Ajá, sí, ok. Donde habla de los niños pequeños, ¿verdad? Sí, esa es. Ajá. Léamela, por favor, Alma Luz. ¿Sí le alcanza a ver? Alma Luz. Creo que no tiene abierto micrófono. No tiene micrófono. Un momento. Ah, es que usted no puso la cita, puso la clase, la lección. Yo hablaba de la cita, la que yo... que decimos nosotros, ahí es donde habla de los niños. Ahí ¿Cómo está, dice? ahí está la cita. No, hermano. Ah, no es no esa. está, hermano. No, esa no es. Ay, perdón. A ver, ahí va. Sí. Ya la va a poner. Ujú. Habla del bautismo de los niños pequeñitos. Cierto, disculpe. Ahí está, ¿verdad? Ok. Correcto. Ajá, vaya, Alma Luz. Ok, ahora. Un momento. Nosotros, santos.
Nosotros los santos de los últimos días creemos en el bautismo por inmersión para remisión de los pecados, de acuerdo con el testimonio de los discípulos de Jesús y las revelaciones que el Señor nos ha dado en estos últimos días. Los niños pequeños son puros, no tienen remordimiento ni pecado de que arrepentirse y abandonar. Por lo tanto, no están en condición de ser bautizados para la remisión de pecados. Si hemos pecado, debemos discernir el bien del mal. Un niño pequeño no lo sabe ni puede saberlo porque no ha alcanzado toda la idea de percibir el bien y el mal. No tiene la capacidad para escuchar a sus padres, a un maestro o a un sacerdote, cuando estos le digan lo que es correcto o erróneo o lo que es perjudicial. Y mientras no entienda estas cosas, una persona no puede ser hecha responsable y en consecuencia no puede ser bautizada para la remisión de pecados. Moroni 8. Bueno, como vemos nosotros, ¿verdad? Gracias a la revelación de los últimos días, sabemos que los niños pequeños son puros, no tienen pecado, hay que arrepentirse ni abandonar. Ellos no tienen por qué ser bautizados para la remisión de los pecados. Al nacer, sabemos que los niños deben bautizarse en la iglesia a los 8 años. ¿Por qué es necesario que lo sea a los 8 años? Pues porque el niño a los 8 años ya tiene claro el discernimiento entre el bien y el mal, porque está comprobado que los niños a los 8 años ya tienen el 80% de su inteligencia, ya pueden discernir. Sí, incluso ya van a la escuela. Sí, ya pueden discernir. Y el presidente John Taylor decía, ¿verdad?, que bautizar a un niño pequeñito era una burla solemne a Dios, ¿verdad? Porque ellos no tienen pecado, no hay pecado de que arrepentir. Pecado ya después de los 8 años, el Señor ya dice que es una edad ya tienen responsabilidad. A partir de ahí, ellos ya son responsables de su pecado, porque ya han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Pero antes de eso, no se puede bautizar un niño. Ahora vamos a lo que dice el Señor más adelante, en la cita 4. ¿Por qué? Póngame la 4, Víctor, por favor. Aquí habla si sería justo, si nosotros no. Bueno, después le voy a hacer la pregunta. Léamelo. ¿Quién me lo quiere leer? Se lo voy a leer yo, hermana. Vaya pues. Si alguno de ustedes ha sido justo desde su nacimiento y jamás ha cometido a sabiendas pecados o transgresiones, bautícese para cumplir con toda justicia, como lo hizo Jesús. Si alguno puede decir que no tiene pecado de qué arrepentirse, olvídese de tales teorías falsas y ame y sirva a Dios con corazón íntegro. Al unirse a esta iglesia, todos los santos de los últimos días establecen un nuevo y sempiterno convenio. Se comprometen a dejar de sostener, defender, apoyar el reino del diablo y en los reinos de este mundo, e ingresan en un nuevo sempiterno convenio de sostener al reino de Dios y a ningún otro. Hacen una promesa de las clases más solemnes ante los cielos y la tierra y se comprometen a cambio de su propia salvación a sostener la verdad y la justicia en vez de la maldad y la mentira, y a edificar el reino de Dios en vez de los reinos de este mundo. Entonces, de acuerdo a lo que han entendido ahí, si no tuviéramos ningún pecado, ¿habría necesidad de bautizarnos? Siempre hay que bautizarse porque Jesucristo mismo lo hizo, no tenía ningún pecado, pero él dio el ejemplo a seguir. Exacto.
Nosotros podemos no ser, como dice ahí, justo desde su nacimiento y jamás haber cometido un pecado, y necesitamos bautizarnos porque el bautismo es un requisito para entrar en el reino de Dios. De Dios. Ser muy justos, muy limpios, muy puros, pero si no nos hemos bautizado, no hemos pasado esa puerta que nos conduce a la vida eterna. Sin el bautismo no podemos regresar a nuestro hogar celestial, aun cuando no tuviésemos ningún pecado. Hasta que nos quede claro eso, lo de los niños pequeños y que aun cuando seamos muy justos y puros, tenemos que bautizar. Porque el presidente Brigham Young dice algo ahí, que dice que cuando nosotros no bautizamos, nos comprometemos a dejar ciertas cosas, por ejemplo, dejar de sostener y apoyar el reino del diablo, dice, ¿verdad? Entonces nos comprometemos a sostener el reino de Dios. Entramos en el nuevo y sempiterno convenio de sostener el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? En el templo, ¿verdad? Guardamos nuestro convenio. ¿Qué hacemos? Predicamos el evangelio de Jesucristo. Trabajamos en la historia familiar por la redención de los muertos. Somos ejemplo en nuestro trabajo y en nuestras comunidades, ¿verdad? Eso es apoyar el reino de Dios sobre la tierra, dando el día de reposo, dando ejemplo en todo, ¿verdad? Entonces, sé que todos, desde que nos bautizamos, hemos dejado de hacer algunas cosas que hacíamos. Todos lo hemos hecho. Hemos dejado algunos pecados, hábitos o comportamientos que sabemos que no eran lo correcto. Todos hemos dejado algunas cosas. Piensen cuando ya se vayan a acostar en su mente, ¿qué cosas ustedes han dejado para cuando se bautizaron, cuando entraron o cuando fueron al templo e hicieron convenio en el templo? ¿Qué cosas dejaron de hacer? Y siéntanse bien, porque es bonito saber que uno está progresando, porque como dice ahí, hacemos una promesa de la clase más solemne ante los cielos, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Grabémonos en nuestra mente el bautismo, y que siempre toda persona, por muy buena que sea, debe de ser bautizada. Y la última cita, que es la 5, Víctor, esta ya habla del bautismo, ¿verdad? Voy a explicar un poquito sobre eso para que terminemos la clase. La voy a leer esta yo. Ninguno de ustedes tiene el poder para bautizarse a sí mismo, ni para resucitarse a sí mismo. Tampoco podría bautizar legalmente a otra persona para la remisión de pecados antes de que alguien más lo bautice primeramente y lo ordene con la autoridad para ello. ¿Tiene el agua por sí misma la virtud de limpiar los pecados? Por supuesto que no. Pero el Señor ha dicho, si un pecador se arrepiente de su pecado y baja al agua del bautismo y es sumergido en ella, a semejanza de ser sepultado en la tierra y salir del agua, a semejanza del nacimiento, si hiciese esto con sinceridad de corazón, quedará limpio de su pecado. ¿Lo limpiará el agua por sí misma? No, pero el guardar los mandamientos de Dios quitará la mancha del pecado, ¿verdad? Entonces, esa cita es súper interesante, ¿verdad? No es el agua la que nos limpia nuestros pecados, ¿verdad? El bautismo es... ¿Cómo es el bautismo? ¿Cuál es el simbolismo del bautismo? ¿Ah? Es una sepultura, como dice, ¿verdad? Es la sepultado en la tierra y salir del agua. Ajá. Y resucitar, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces el presidente Brigham dice que no es la agua, no es el agua la que nos purifica, ¿verdad? Lo que realmente, ay, que hice esta notita que tenía, lo que realmente dice, el agua en sí misma no tiene poder para lavar pecado.
El bautismo tiene la virtud de lavarnos de nuestros pecados cuando nos lo administran aquellos que tienen la autoridad y precedido por el arrepentimiento. Entonces, no va a venir una persona y me va a meter en el agua para simular un bautismo si esa persona no tiene el poder del sacerdote. No Te lo tiene. leo, hermana, aquí está. Dice, él enseñó que el agua en sí misma no tiene poder alguno para lavar los pecados, pero el bautismo tiene la virtud de limpiarlos, de limpiarnos de nuestros pecados cuando nos lo administran aquellos que tienen la autoridad y es presidido por el arrepentimiento y seguido por el sincero esfuerzo de honrar los convenios bautismales. Ajá. Entonces dice, ¿verdad? Que todos nosotros hemos seguido el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Hemos ido y hemos sido bautizados por alguien que tiene la autoridad, ¿verdad? Como lo hizo Jesucristo, que fue a buscar a Juan el Bautista para que lo bautizara, ¿verdad? No es cualquier persona que lo agarrará a uno y lo va a meter en el agua. Tiene que ser alguien que tiene la autoridad. La autoridad, ¿verdad? Porque dice que tengo unas escrituras acá. Me gustaría que yo quiero que ustedes entiendan bien algo. Ustedes entienden lo que significa cuando uno lo meten en el agua. Sí, ya me dijo Omar que como una sepultura y la resurrección. Pero entienden qué pasa en ese momento. Somos bautizados por alguien que tiene la autoridad. Bien. Ese hombre firma en los anales que van a quedar de la iglesia, ¿verdad? Donde él firma que hemos sido bautizados correctamente. Los testigos testifican que fuimos bautizados, ¿verdad? Que realmente todo nuestro cuerpo quedó sumergido en el agua, ¿verdad? Hay un certificado, hermana, también. Sí, que se firma, ¿verdad? Entonces, pero vamos a leer lo que dice Juan. Mire, vamos a buscar esas escrituras para terminar la clase, para que aprendamos bien esto, porque no quiero terminar la clase sin que ustedes no entiendan bien esto. Víctor me va a buscar Primera Juan 5:7. Omar me va a buscar Primera Juan 5:8. Y Almaluz me va a buscar Moisés 58 al 60. Ahora. Ya la tengo aquí. Ajá, 5:7, lean. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ok. Cuando nosotros nos bautizamos, ese bautismo, como dice él, hay una hoja que se llena, se firma, eso es en la tierra, pero también se escribe ese testimonio de nuestro bautismo en los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son un testimonio en el cielo de nuestro bautismo? El Padre, Víctor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Verbo. El Verbo, ¿verdad? Que es Jesucristo. Jesucristo. Entonces vemos, ¿verdad? Que por eso es que se escribe en los cielos nuestro bautismo y en la tierra, ¿verdad? Correcto. Porque acá queda constancia y ahí está la firma del poseedor del sacerdocio que tiene la autoridad de hacerlo, ¿verdad? Tiene el poder y la autoridad. Pero se escribió en los cielos nuestro bautismo, ¿verdad? Entonces, ellos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a dar testimonio. Está escrito en los cielos, nosotros nos bautizamos. Bueno, ahora leamos lo que dice acá en la tierra, Omar 5:8. Sí, dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 cuerdan en uno. Ok, acá también dan testimonio 3, porque como dicen que todo asunto se decide con 3 testigos. El Espíritu está ahí cuando nosotros nos bautizamos. La sangre expiatoria de Jesucristo, ¿verdad? Que es la que nos va a limpiar de esos pecados que tenemos.
y el agua donde nos sumergimos. Entonces, 3 cosas dan testimonio en el cielo y 3 cosas dan testimonio en la tierra de nuestro bautismo. El espíritu, la sangre y el agua. ¿Ven qué importante es? Bueno, por eso me encantó esto que he aprendido, porque miro que realmente mi bautismo se escribió en los cielos y se escribió aquí en la tierra también, ¿verdad? Yo fui sumergida en el agua, ¿verdad? Y leo la escritura. la sangre de Jesucristo, sí, la sangre de Jesucristo. Léame 6 del 58 al 60. Ah, ya. Moisés. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal, porque por el agua guardáis el mandamiento, por el espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. Bueno, ya entendieron por qué, ¿verdad? Entendieron por qué el espíritu, la sangre y el agua en nuestro bautismo, ¿verdad? Primero porque dice, por el espíritu somos justificados. O sea, nos volvemos justos, ¿verdad? Por el agua, por la sangre, somos santificados, volvemos santos. Y por el agua, guardamos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿entendieron todo esto que hemos hablado del bautismo? Sí, porque está bien claro. Créanme lo que yo no lo sabía. Sí, yo entendía que yo decía el bautismo, la sepultura, pero ya leyendo bien las escrituras ahora entiendo por qué mi bautismo se ha escrito en los cielos y en la tierra y por qué yo fui justificada por el Espíritu y que la sangre de Jesucristo santificó mi vida, ¿verdad? Cuando yo me bauticé y que por el agua yo convenio de guardar mis mandamientos, los mandamientos de Dios. De entender bien mi bautismo gracias a esta clase. Yo quiero testificarle a ustedes que cada día debemos ejercitar los primeros principios del Evangelio, que son la fe y el arrepentimiento. Y yo sé que la fe que no la ejercitamos es una fe que se muere, ¿verdad? Entonces, como ustedes se pusieron las 2 vacunas del COVID, ¿para qué se pusieron las vacunas del COVID? ¿Qué sienten al haberse puesto las 2 vacunas del COVID? Pues protección. Protección, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes sienten que ustedes ya están preparados para hacerle frente al COVID, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es como la vacuna que nos ayuda a enfrentar el pecado, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos al Evangelio. Entonces, nuestra fe será tan fuerte como un roble. Y el Señor nos insta a que seamos valientes, ¿verdad? Yo testifico de ello, ¿verdad? Que el arrepentimiento es esencial para nuestra felicidad eterna, ¿verdad? Nos apartamos del pecado y nos acercamos a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana, si me permite leer un pedacito que se me hizo importante también para agregarle a la clase tan importante suya. Okay. Dice, no importa cuánto manifestemos apoyar a Dios y a su causa, no tendremos derecho a las bendiciones y a los privilegios de su reino hasta que no seamos ciudadanos del mismo. Está refiriéndose al bautismo, ¿no? ¿Cómo poder lograrlo?
arrepintiéndonos de nuestros pecados y obedeciendo los requisitos del Evangelio del Hijo de Dios que nos ha sido dado. Cientos y miles de personas han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y han recibido el testimonio del Espíritu Santo de que Dios es amor, de que ellos lo aman y Él los ama, y sin embargo no se hallan en su reino. No han cumplido los requisitos necesarios, no han entrado por su puerta. Exactamente. Yo invito al hermano Juan Ramón a entrar por esa puerta, ¿verdad? Para que él no sea, como dice Pablo, extranjero y advenedizo, sino conciudadano. Conciudadano de los santos, ¿verdad? Hermano Juan Ramón. Gracias, hermana. Como dice ahí, ¿verdad? Para que sea usted va a ser conciudadano de los santos, no extranjero ni advenedizo. Sí, el hermano Juan Ramón, cuando una vez que se bautice, él va a recibir todas las bendiciones. Ahorita está recibiendo pocas, pero cuando no es que está recibiendo pocas, Omar. Lo que sí, que él necesita las más importantes, que son entrar al reino de Dios, tener ley en su vida. Exacto. Ley para ganar las bendiciones prometidas de Dios, ¿verdad? El Señor lo ama, es su hijo y él tiene la luz de Cristo, pero ahora se va a bautizar y va a tener el compañero constante del Espíritu Santo. Imagínense que cuando se bautice después va a recibir el sacerdocio de Melquisedec. Sí, hay tantas bendiciones eternas que él va a tener que las está deteniendo. Por eso ahorita yo le decía lo último que leyó el hermano, ¿verdad? Para que él, eso del bautismo era mucho más extenso, porque la clase en el bautismo yo me pude haber extendido más, pero con ustedes ya veo tarde. Pero sí quiero decirles que yo aprendí esas cosas sobre por qué mi bautismo está escrito en los cielos y en la tierra, y hay testigos, hay 3 testigos arriba y 3 testigos aquí abajo de mí. Gracias, hermana Ana Orellana, por esta linda y hermosa clase, y a todos ustedes, hermanos, por estar aquí presentes. Para finalizar, ¿algún comentario o algo que quieran comentar? Si no, ya para dejarlos descansar, ahí disculpen. No, hermano Víctor, la clase está fenomenal, excelente, porque yo considero que cada día que vamos aprendiendo un poquito, vamos aprendiendo más, ¿verdad? Y el Señor es maravilloso, Él nos está abriendo las puertas. Bueno, yo siento que me está abriendo las puertas mucho más, ¿verdad? Es excelente, no importa el tiempo que sea. Gracias, hermano Juan Ramón. Bueno, hermanos, pues vamos a finalizar. Alma, ¿tiene algún comentario, hermana Alma? Pues solo agradecerle a Ana por la preparación para darnos la clase, ¿verdad? Y poder fortalecer nuestro testimonio. Realmente siempre cuando se preparan las clases se descubren cosas nuevas. Ella descubrió cosas nuevas que también las compartió con nosotros. Y eso es muy interesante, el tener un conocimiento más amplio de lo que significa el bautismo. Y gracias a todos ustedes, a usted también por estar pendiente de pasar las citas y todo lo que hace cada uno. Gracias. Gracias, hermana Alma. Gracias entonces a todos, hermanos. Gracias, Omar. Gracias, Patriarca, por estar aquí presente. Y Juan Ramón y hermana, gracias por su preparación y por su linda clase. Vamos a finalizar entonces esta clase, y para darles un adelanto, no se vayan a cansar que cuál clase sigue. Pero ya se las voy a mencionar ahorita, yo se las voy a publicar también. Y vamos a la siguiente clase, que es la influencia del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí se las voy a publicar en el grupo para que vayamos preparándonos, sacar nuestro resumen. Sabemos que nuestra hermana Estrella que tenemos, maestra, nos saca también su resumen y lo comparte.
Y también es bueno que nosotros también, ¿verdad? Porque tarde o temprano nos va a tocar dejarla descansar también a ella, y nosotros vamos a continuar con el club, y vamos a también, algunos de ustedes vamos a seguir dando clases y les va a tocar, así es que para que vayan viendo cómo la hermana Orellana prepara. Hermano Víctor, una sugerencia. Sí, adelante. Me gustaría que cuando, por ejemplo, a mí hoy se me olvidó, ¿verdad? Llegar a las 7. Pensé que era la noche de hogar. En la fecha, por ejemplo, digamos, el otro domingo cae, creo que 19, ¿no? Se lo voy a poner. No. No, a ver, se lo voy a poner en pantalla. 24. Trae 24, hermano, ahí se lo estoy poniendo en pantalla. Correcto, entonces la fecha, ¿verdad? Para que no se nos olvide, bueno, al menos a mí, ¿verdad? Sí. Si gusta más adelante, hermano, podemos hacer un calendario en Google y conectarlos, y ahí está recordando también. Ah, es excelente. Conectarlos a un calendario, yo voy a encargarme de eso para que no se vayan a enfadar por tanta información, ¿eh? Pero les va a llegar entonces, si conectamos el calendario de la agenda del club de aprendizaje, podemos sacar un calendario y que todos ustedes se conecten con sus teléfonos Android para que ahí pongamos también la clase, y ahí automáticamente les llegue y se está actualizando en su celular. ¿Qué les parece? Sí, excelente. Ok, pues bueno. Muy bien, todo lo que sirva de ayuda, excelente, gracias, hermano. Claro que sí, hermanos. Pues muchas gracias, y gracias también por sus sugerencias, y vamos a finalizar esta clase. Gracias por su participación, gracias por su tiempo, y vamos a terminar con la última oración. Y si nos la puede ofrecer, hermana Alma, por favor. Está bien, muchas gracias. Gracias, hermana. Bueno. Amado Padre que estás en los cielos, queremos en esta noche agradecerte la oportunidad que hemos tenido de recibir esta clase a través de la hermana Ana. Y gracias por bendecirla con tu espíritu, con el deseo y el buen ánimo de preparar estas clases, Padre, que nos han fortalecido. Gracias por las enseñanzas que ha dejado este profeta, Padre, que estuvo en su tiempo acá en la tierra. Gracias porque aún nos sigue ayudando con tus enseñanzas, y rogamos que estas cosas que hoy hemos aprendido, Padre, podamos tenerlas presentes en cada momento de nuestras vidas, y de esta manera poder fortalecernos y lograr cada día, Padre, esa fortaleza y conocimiento que necesitamos para poder regresar a tu presencia cuando se requiera. Padre, gracias por todas estas cosas que nos aclaran la verdad y nos dan luz. Rogamos siempre a tu espíritu que podamos en el curso de esta semana recordar cada enseñanza, cada cosa que necesitamos para estar más cerca de ti, Padre, y lo dejamos con agradecimiento, rogando bendigas a cada uno de los integrantes de este grupo, Padre, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Les invitamos, hermanas, a la noche de hogar el viernes. Están invitadas. Ahí les vamos a participar el link para que puedan. Gracias. Voy a tratar de conectarme este viernes. Sí, hermano. Ok, gracias. A las 7:30, dígale, hermano. 7:30 en la clase. Quiero Bueno. que... Las Ok, 7:30. está bien. Sí, Cuídense. gracias. Tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Semana. Buenas noches, Bye. hermana Alma, Juan, Buenas noches. hermana Ana. Bueno, Feliz semana. Que tengan una excelente semana. Con mucho éxito. Gracias, igual. Gracias. Gracias.